Soy Gabriela Zambrano, médico internista y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo. El día de hoy vamos a abordar el manejo prehospitalario del evento cerebrovascular agudo y a tener algunos datos en cuanto a la actualización del evento cerebrovascular isquémico stroke. La presentación será abordada en introducción, antecedentes objetivos, definiciones, conceptos y puntos claves. Introducción. La notificación sobre un paciente evento cerebrovascular nos va a permitir a los médicos en el hospital receptor la activación temprana del equipo de ictus, la realización de una tomografía axial computarizada y sobre todo el inicio del goteo de TPA después de la llegada al hospital, que debe ser en el menor tiempo posible. Definiciones y conceptos. Primero, ¿qué es un evento cerebrovascular isquémico? Si abordamos la hipótesis de la penumbra, es la oclusión de una arteria cerebral que desarrolla isquemia cerebral focal, con gradientes de flujo sanguíneo cerebrales reducidos. El evento cerebrovascular hemorrágico es la ruptura, en cambio, de una arteria cerebral que resulta en hipoperfusión encefálica. El código ictus extrahospitalario es un código que se maneja a nivel internacional, es un sistema de rápida identificación y notificación de los pacientes con ictus para tratar de realizar trombolisis lo más pronto posible. ¿Qué se utiliza para la trombolisis? El activador del plasminógeno tisular, o también llamado TPA, que es un tratamiento trombolítico en el accidente cerebrovascular isquémico. Bien, ¿qué nos interesa en el manejo prehospitalario? La cadena de supervivencia del evento cerebrovascular, que se compone de las famosas 8Ds. Esta es una mnemotecnia que es para acordarnos más pronto de todos los pasos que debemos llevar a cabo. Primero, detección o detection en inglés del inicio de los signos y síntomas con las diferentes escalas que vamos a conocer. Despacho, dispatch, a través de la activación del 911, servicio de emergencias. Derivación o transporte, en inglés delivery, de la víctima al hospital que lo recibe y valoración por parte del equipo prehospitalario con notificación de ingreso. Muy importante. Determinación en puerta o DOR, valoración en el departamento de urgencias con un adecuado triaje. Hasta el paso número 4 son pasos realmente manejo prehospitalario. Sin embargo, la cadena tiene 8 pasos. La D de data es el quinto paso, que sugiere la valoración del departamento de emergencias, incluyendo TAC y de cráneo y activación del equipo de ictus. De ahí la palabra data, la obtención de datos, sobre todo de imagen. 6. Decision, es decir, que luego del diagnóstico, el equipo de ictus va a determinar la terapia más adecuada, apropiada, discutiendo con la familia y con el paciente si se puede. La siguiente D, drug, la administración de la droga adecuada. Y la última D, la octava D, disposition, tiempo de admisión desde la unidad de ictus a la unidad de cuidados intensivos o transferencia. Entonces, como les mencionaba, en el prearribo están las 4 Ds, que son de dominio total prehospitalario, y en el posarriba están las 4D, que son ya dentro del hospital. Aquí podemos ver una imagen de la cadena de supervivencia del evento cerebrovascular, donde se encuentra la detección, despacho, transporte, determinación, datos y tratamiento, para ejemplarizar un poco el tiempo que se debe llevar. Bien, la famosa frase tiempo es cerebro, que está justificada con la hipótesis de la penumbra. Como pueden ver en la imagen de la presentación, hay varias áreas en el contexto de una isquemia cerebral. Tenemos el área de necrosis, que es el área focal de necrosis, que mientras sigue pasando el tiempo se va a extender cada vez. Tenemos el área de penumbra, ¿sí? Tenemos el área de oligoemia y tenemos áreas de flujo normal, ¿sí? Cuando existe isquemia focal, el área focal de isquemia es muy difícil de recuperar si se prolonga la terapia con trombolisis, ¿de acuerdo? Tenemos 3 ventanas terapéuticas para evitar que esto suceda. La ventana para la reperfusión, que es entre 6 y 8 horas.
la ventana para la supervivencia de las neuronas englobadas en el área de la penumbra, ¿sí?, que acabamos de ver, que es entre 24 horas y 17 días, y la ventana para recuperación neurofuncional, que se extiende en los primeros 3 meses después del ictus. Debemos reconocer que tenemos que actuar pronto, por esto la hora de oro del evento cerebrovascular tiene que ser entendida. En esta hora las estrategias de neuroprotección van a ser efectivas, ¿sí? Mejor aún, si es que se pueden realizar dentro de la primera media hora o denominada media hora de diamante, que es decir, los 30 minutos o incluso menos. Empecemos entonces luego de esto a describir las 8 Ds y las primeras 4 Ds del manejo prehospitalario. Primero, la primera cosa que hay que hacer es diagnosticar y detectar. ¿Cómo se puede diagnosticar y detectar en el contexto prehospitalario, en la escena? A través de la escala FAST. FAST es un acrónimo en inglés que nos dice face de rostro, determinar si el rostro está caído; arm de brazo, determinar si el brazo está débil; speech, dificultad para hablar, habla escandida, lo que nosotros denominamos disartria; y time, tiempo de llamada al 911. Este acrónimo FAST nos ayuda a reconocer rápidamente si es que hay un evento cerebrovascular al encontrar o el rostro caído o el brazo débil o alguna anormalidad en el habla. También está la famosa escala de Cincinnati, ¿sí? Es una escala prehospitalaria de ataque cerebral muy famosa, en el cual también se reconoce la simetría facial, el descenso del brazo y el lenguaje anormal. Un poco más profunda es la escala de Los Ángeles, que tiene todos los parámetros que estamos viendo, donde está la edad, ¿sí?, mayor a 45 años, la historia previa de enfermedad convulsiva, los síntomas en las últimas 24 horas, el paciente ambulatorio previo al evento, ¿sí?, todo eso se clasifica a través del sí o no, a través de la lista de cotejo que estamos presentando, glucosa sérica entre 60 y 400, examen físico, buscar asimetría, y si es que hay parámetros que nos indican que hay una gesticulación facial anormal, ¿sí?, si hay debilidad en la extremidad superior, ¿sí?, se califica con un sí, buscando en el examen, ¿sí?, si es que hay sobre todo afectación unilateral. Eso sería muy sugestivo de un evento cerebrovascular. Es importante para el personal de manejo prehospitalario que consideren que el tiempo de escena, es decir, el tiempo desde que se reconoce el evento cerebrovascular, debe por lo menos tener 15 minutos, no más de esto, ¿de acuerdo? A menos que existan circunstancias tales como dificultades en la extricación. Siempre es necesario reconocer que en la escena habrá que manejar el acrónimo ABC, ¿sí?, de reconocimiento primario, donde A es vía aérea permeable, B es función respiratoria adecuada, C es función cardiocirculatoria, como en todos los otros protocolos. ¿Qué intervenciones prehospitalarias se pueden hacer en escena? Y aquí sí es de total manejo del personal prehospitalario hacer algunas intervenciones. Primero, oxígeno suplementario para mantener las saturaciones siempre por arriba del 94%. Es razonable para los pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular tener una saturación por arriba del 94%. Si es que se encuentran pacientes con hipotensión definida como 120 milímetros de mercurio, se debe colocar la cabeza en una camilla plana y recibir solución salina isotónica para mejorar la perfusión y aumentar, sí, la tensión arterial. Sin embargo, por el contrario, en pacientes hipertensos con sistólicas de 140, la intervención en la presión arterial no está aprobada a menos que exista hipertensión extrema, ¿sí? Siempre en el contexto de evento cerebrovascular isquémico, ¿sí?, reactivamente va a haber un pico de presión arterial, ¿de acuerdo?, que no debemos bajar, ¿sí?, y solamente se debe bajar la presión si hay una hipertensión extrema, es decir, 220 de sistólica o más arriba de 220. Intervenciones prehospitalarias en escena. La tercera cosa que hay que hacer es que si se encuentra un paciente de pronto hipoglucémico con menos de 60 miligramos de decilitro,
Ahí sí que va a estar indicada la administración de glucosa para resolver los déficits neurológicos. Sin embargo, para los pacientes no hipoglucémicos, por favor, no fluidos que contengan dextrosa, lógicamente, porque exacerban la lesión cerebral con el edema y por lo tanto la solución salina es lo más apropiado si es que se requiere hidratación. Por último, siempre será bueno que el personal prehospitalario establezca una vía intravenosa en el campo, lo que facilita la administración de medicamentos prehospitalarios y que también nos puede ayudar a nosotros acortando el tratamiento. ¿Qué otras intervenciones prehospitalarias en escena? Cuando es posible, el paramédico debe obtener muestras de sangre para las pruebas de laboratorio en camino al departamento de emergencias, donde pueden ser inmediatamente entregadas al laboratorio cuando se llega al establecimiento. Y aunque todas estas recomendaciones representan un escenario ideal, hay que procurar que estas intervenciones no demoren el transporte al hospital. Aquí en este gráfico podemos ver la evaluación primaria ABCDE, A de vía aérea, B de ventilación, C cardiopulmonar, D evaluar de manera general el estado de conciencia y E de traslado. ¿Sí? Vamos a la segunda D de este acrónimo. ¿Sí? Despacho quiere decir que se llama al 911 y que ese va a ser siempre el primer proceso, el primer enlace que va a facilitar la activación del servicio de emergencias médicas con rápida respuesta. ¿De acuerdo? El tiempo de respuesta del servicio de emergencias médicas debe ser, para que esto tenga calidad, menos de 8 minutos. Tiempo desde la recepción de la llamada por la entidad expedidora hasta la llegada a la escena de un equipo debidamente equipado y ambulancia. Ahora, el tiempo de participación también se debe tener en cuenta que desde que se recibe la llamada hasta que se despacha la ambulancia, eso debe ser en lo ideal, en un escenario ideal, menos de 1 minuto. ¿Sí? Tenemos el transporte o derivación, otra D, ¿de acuerdo? En esta D, el transporte debe ser rápido a un centro especializado y para poderlo llevar a cabo, obviamente, en el transcurso, en una segunda evaluación por el paramédico se tendrá que hacer ya cuando el paciente esté estabilizado una historia clínica detallada. Es decir, si es que hay signos de actividad convulsiva o trauma previo o antes del inicio de los síntomas, es decir, si hay antecedentes, indagar si hay diabetes mellitus, si hay hipertensión, si hay fibrilación auricular, que todo esto va a aumentar también que la hipótesis sea un evento cerebrovascular, porque son factores de riesgo. Se deben identificar medicamentos como cualquier anticoagulante, enfermedades, cirugía o trauma. No olvidar los números de teléfono de los miembros de la familia. ¿Sí? También se debe reconocer en esta segunda evaluación el último tiempo normal conocido. Es decir, una vez que la evaluación inicial del paciente y la estabilización se han completado, la información más importante en este punto será el último tiempo en el cual se le conoció al paciente como normal. Esto es para el tratamiento fibrinolítico. Entonces, como un acrónimo en la evaluación secundaria está SAMPLE, que estamos viendo ahí en la diapositiva, donde S son signos y síntomas, A es alergias, M son medicamentos, P padecimientos, L lunch o último alimento y E es evento. ¿Sí? Y siempre preguntarse la última hora en la que se vio el paciente de forma normal. Tenemos entonces la D de derivación delivery. Aquí se va a notificar a la institución receptora el diagnóstico y el manejo rápido del evento cerebrovascular realizado. Todos los esfuerzos deben hacerse para evitar retrasos innecesarios en la transportación del paciente. ¿De acuerdo? En este momento del transporte hay que también tener en cuenta que lo más importante, aparte de no demorar la llegada al hospital, lógicamente, es la prenotificación. La prenotificación en el transporte va a ayudar muchísimo al servicio de emergencias del hospital a preparar el equipo de ictus y a ver la disposición del paciente en la unidad de ictus.
Hay cosas que hay que rescatar dentro de la actualización. En algunos lugares a nivel mundial, donde hay algoritmos muy específicos sobre el manejo del evento prehospitalario y sobre el código ictus, ¿sí?, los pacientes pueden incluso ya iniciar trombolisis, ¿sí?, antes de la transferencia, asegurando lógicamente que el paciente se encuentre bien y que la gente sepa manejar bien trombolisis en el contexto prehospitalario. Algunos pacientes son transferidos antes de la terapia fibrinolítica, mientras otros reciben tratamiento intravenoso y luego se transfieren para cuidados de nivel superior. Esto varía mucho en cuanto a la preparación del personal, pero lo ideal es que se maneje siempre el modelo goteo INAVE, ¿sí? Y esto lo hace el personal prehospitalario. La persona que esté manejando, el personal de transporte, debe poder ponerse en contacto con alguien de la unidad receptora acerca de cualquier cambio del paciente en ruta, si es que se está manejando trombolisis en el contexto prehospitalario. La cuarta D es determinación en puerta, ¿sí? Hasta que el personal paramédico lleva al paciente a la sala de urgencias para el adecuado triaje y entregue el caso con la información recabada en la historia clínica, ¿sí? Aquí acaba entonces el manejo prehospitalario en la cuarta D, ¿sí?, o prearribo, ¿sí? Es importante que en esta cuarta D se haga un triaje apropiado por parte del paramédico, ¿sí?, luego de haber hecho una adecuada calificación de si se trata de un evento cerebrovascular grave a través de la escala de NIH, ¿sí?, que sirve para estratificar la gravedad del evento cerebrovascular, y si es que es un evento cerebrovascular, obviamente siempre tendrá que ir a una unidad de primer nivel, de mayor complejidad, dentro de lo ideal que contenga una unidad de ictus, ¿cierto? Los criterios de triaje prehospitalarios entonces son el inicio de los síntomas, obviamente que tenga menos de 6 horas, que la escala de Cincinnati tenga anormalidades, que haya una alteración súbita de la conciencia o que haya una cefalea súbita severa o una pérdida súbita del balance. Esto nos obligará a inmediatamente ir en ruta de un centro primario de evento cerebrovascular. Las otras 4D, que son posarribo, pues ya son terreno del personal de emergencias, ¿sí?, que a través de la notificación prehospitalaria que se dio durante el transporte, ¿sí?, asignarán a una enfermera y a un médico neurólogo del equipo de ictus, ¿sí?, y esto va a acelerar las cosas dentro de la preparación hospitalaria, ¿sí?, para que se lleve la D de data, la toma de tomografía o resonancia magnética, se confirme el NIH, ¿no es cierto?, se tomen muestras de laboratorio, se realice una decisión adecuada en el contexto de este paciente, se dé la droga correspondiente, si es menos de 6 horas viene bien la trombolisis, y se discuta con el personal de ictus la disposición, es decir, de si existen camas en el lugar donde se va a hospitalizar el paciente en la unidad de ictus hospitalario. ¿De acuerdo? Esto ha sido todo en cuanto al manejo prehospitalario del paciente con stroke o con evento cerebrovascular. Muchas gracias.